1512, el 10 de julio, el capitán Ambulodi, el capitán castellano, pues tomó la población de Goizueta, ¿no? Una semana más tarde se inició a lo grande ya la conquista de Navarra con el duque de Alba, con 14.000 hombres, etc. En Goizueta ya tenemos el relato de lo que luego será la invasión y la conquista de Navarra. Está ahí el relato. Ha habido mucho debate, muchos argumentos, muchas divagaciones, también enmascaramiento de hechos, ¿no? Pero en Goizueta no había ninguna guerra civil. No había ni agramonteses ni viamonteses, ¿no? Lo que hubo fue un ataque militar a una población civil e indefensa. Hubo una violación de un espacio territorial, de un Estado soberano independiente. Y hubo una guerra contra una población que vivía su propia realidad histórica, política, independiente. Normalmente desde Navarralde solemos celebrar cada año una marcha que recuerda lo que fue la batalla de Noain en el contexto de esta guerra. Bueno, este año es el 500 aniversario de esta invasión de Navarra en 1512, el 500 aniversario, y Nafarra Bizirik pues, ha organizado una marcha para el 16 de junio, que ya la presentaron, también ha habido otras presentaciones, pero nosotros como Navarralde nos hemos querido incorporar. Y en este sentido, dentro de la organización de actos hemos coincidido con los vecinos de Azpilagaña, que celebran sus fiestas, y de alguna manera hemos integrado todos estos actos en un programa pues, común, ¿no? A las 10 de la mañana nos vamos a juntar en Salinas de Galar, en Guetxe. Media hora más tarde, va a haber un pequeño acto en el monumento de Ulibarrena, el monumento a los combatientes de Noain. A las 11 ya sale la marcha hacia Iruña, y en Azpilagaña, digamos alrededor de la 1, pues va a haber, bueno, en las fiestas del pueblo hay un área de descanso, de diversión, de una especie de gune festivo. Bueno, estarán, como veis aquí, gigantes, ampanzar, barracas para los chavales, va a haber un lugar para comer, para beber, para descansar y tal. Y luego ya, a continuación, empezamos la marcha hacia la estación de autobuses y nos unimos a la marcha nacional de Nafarra Bizirik. La Comisión de Fiestas de Azpilagaña pues queremos manifestar nuestra satisfacción y agradecimiento a la plataforma Nafarra Bizirik y en especial a Navarralde por la oportunidad que vamos a tener como barrio de participar de forma activa en los actos conmemorativos del 5º centenario de la conquista de Navarra. La Comisión nos adherimos a los actos organizados para este día y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los visitantes que lleguen a nuestro barrio se sientan bien recibidos y disfruten de nuestras fiestas. Espero dugu amaseian, Nafarroa Bizirik horren ispilu bat ematea Iruñan, eta indarrak biltzea Iruñan, aurrera, gure lanean aurrera jarraitzeko. Sin más, eso, agradecer, ¿no? A Navarralde el que haya adelantado, ¿no? Esa marcha, bueno, que suele ser, ¿no? Más a finales de junio, de cara al 30 de junio, que la hayan hecho coincidir con la convocatoria de la marcha nacional, y esperamos, ¿no? que en Iruña ese 16 de junio sea la muestra, ¿no? de esa Navarra viva, de esa Navarra viva, ¿no? Después de 500 años, pues que quiere reivindicar, ¿no? que quiere ser dueña de su futuro y que nos dé fuerzas, ¿no? Para seguir adelante con nuestro trabajo. Duela 5 urte, Goizueta izan zen lehenbiziko erasotutako herria, eta oraindik ere guk berretsi nahi du herri nafar eta euskalduna gala, eta aldi beren Nafarra Bizirik plataformari gure babes guztia eskaintzen diu antolatzen duen ekimen guztietan. Tanto la Ribera como Tudela pues, fue una de las últimas ciudades en caer en la conquista por los españoles, en la conquista de Navarra, de la independencia. El 9 de septiembre de aquel famoso 1512 pues, fue de las últimas, capituló, pero fruto de la imposibilidad de mantener la resistencia. Y en ese sentido, pues ahí seguimos manteniendo ese criterio y yo creo que seguiremos otra vez hasta ver la posibilidad de conseguir la independencia de esta tierra.